Qué gusto poderles saludar. Muy buen día. Me han pedido que comparta la charla con relación al perfil salesiano hoy día. Quisiera agradecer a los organizadores la invitación para participar, un respetuoso saludo para todos los integrantes de la familia salesiana y por supuesto es un honor poder compartir y platicar con ustedes. Quiero empezar la charla con una anécdota que pasó hace algún tiempo, estando en una actividad internacional en un sector profesional. eh, Varias personas nos reunimos y hubo que organizar ciertas mesas de trabajo y ese tipo de cosas que usualmente ocurren en esa situación. Tras una intentona del organizador de empezar a reunir, no existía o no empezaba la actividad y nos dijo, bueno, hasta que esto no empiece, no arranca, no podemos organizar, no podemos continuar con la agenda del día. Y empezó a surgir ciertos liderazgos o ciertas personas que empezaron a organizar sus respectivas mesas de distintos países y incluso de distintas lenguas, pero que al tener ellos la posibilidad de platicar y de ser ellos los que organizaban todo, le dieron una dinámica bastante interesante. Para mi sorpresa, al finalizar los que estábamos o los que empezamos a coordinar mesas, quedamos reunidos un momento para analizar las conclusiones y el moderador o facilitador de la charla nos dijo, una consulta, ¿alguno de ustedes estudió o estuvo en una casa salesiana? Para mi sorpresa, pues todos los que estábamos organizando levantamos la mano afirmando que efectivamente habíamos pasado por formación salesiana. Fue una sonrisa y el coordinador nos dijo, yo sabía, porque yo también soy exalumno. Y es que el salesiano, nos decía él, se distingue por eso. Es el que habla, es el que platica. Y nos llamó la atención, tal vez la analogía no fue la mejor, pero nos decía, es como la manchita en la camisa blanca. Siempre se va a notar. Probablemente no sea esa la analogía más correcta para describirnos, pero nos marca como un salesiano, como un perfil general, tiene esa característica. En el lugar donde está, usualmente se puede ver y se puede distinguir que hay una presencia y que hay un aporte de un salesiano. Ahora, ¿en qué consiste esa personalidad? Quiero también empezar a comentar y aportar acá otra anécdota que me parece es una de las descripciones que mejor encuentro para cómo cada uno de nosotros puede vivir ese carisma salesiano en cada uno de los frentes, en cada uno de los momentos e instantes en los cuales convive. Recuerdo que cuando estábamos en la universidad, un salesiano muy querido como don Sergio Tequi solía decirnos que la vida de las personas suele ser como un pastel que se va fragmentando en muchas porciones o en muchas partes. En algún momento se es estudiante, en algún momento se es profesional, en algún momento se es trabajador, en algún momento se es alumno, en algún momento se forma parte de una comunidad o de una familia, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros tiene esas facetas distintas, ¿sí? El trabajador, el alumno, el papá, el catedrático, el religioso, religiosa, etcétera, etcétera. Nos decía el padre Keiki que posiblemente la gran característica o la gran relevancia en ese sentido del salesiano es que esa salesianidad no era una parte más del pastel, sino que era como la esencia, eso que le da sabor al pastel y que precisamente hace que el pastel no sea solo atractivo para quien lo cocina, sino para quienes están a su alrededor, que desean tener parte de ese pastel porque perciben ese saborcito tan especial que puede tenerse y que puede ser agradable. Entonces, de alguna forma, una primera reflexión que me gustaría compartir y que creo la mayoría estará de acuerdo, es que la identidad salesiana ha hecho que muchos de nosotros marque nuestra vida, marque nuestra forma de ser y marque nuestro actuar y nuestro proceder en nuestro trabajo, en nuestra acción cotidiana y en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. De alguna forma, eso siempre aparece y siempre marca las diferencias, ya sea que nos preocupamos por la situación de los más pobres o por la situación de los jóvenes. Hay un atractivo inminente a temas de juventud, a temas de pobreza, a temas educativos, a temas pastorales, que son inminentemente salesianos, que es algo muy propio del salesiano. Hoy, el perfil del salesiano debe tener también esa perspectiva que nos decía San Juan 23 con el signo de los tiempos. Seguramente vivimos una época totalmente distinta. El hecho de que hoy podamos reunirnos alrededor de esta charla virtual nos muestra cómo este 2020 ha sido totalmente inédito y seguramente marcará un antes y un después con
cualquier situación o cualquier experiencia previa. Hoy nos hemos convertido en una extensión cibernética que nos permite llegar a cualesquiera de los ambientes que estábamos habitualmente conectados, pero también a otros ambientes. Hemos encontrado a través de plataformas como Zoom, Meet, Facebook y otras plataformas similares la posibilidad de interactuar y conocer personalidades de otros países, amigos que probablemente no frecuentábamos y con los cuales nos hemos encontrado a través de estas vías. Y eso sin duda es algo muy interesante. Algo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, es una de las primeras reflexiones que hizo el capítulo general 28, porque de alguna forma viene precedido de una cuestionante o de un comentario que en su momento hizo el Papa Francisco. De más está decir que para nosotros como salesianos, la opinión, las solicitudes y lo que comenta el Santo Padre es un elemento fundamental e importante. Sabemos perfectamente que Don Bosco fue alguien que respetó mucho la figura del Santo Padre y decía claramente, para un salesiano, una solicitud del Papa, un pedido del Papa se convierte casi en una orden que tenemos que respetar y que tenemos que realizar. Y esa herencia, ese carisma, esa simpatía por lo que nuestra jerarquía de la iglesia nos pide, se mantiene hoy día. Y en el contexto de esa realidad personal colectiva que nos está tocando enfrentar en esta nueva pandemia, pues el Papa en el capítulo general 28 preguntaba o pedía, vuelvan los salesianos a los pasos de Don Bosco. Hay algo muy interesante, porque volver a los pasos de Don Bosco es reencontrarnos con esa esencia que es parte fundamental de nuestra identidad. Para los que ya tenemos algunos años, recordaremos que alguno de los primeros videojuegos que tuvimos la posibilidad de ver, o por qué no jugar, era el famoso Pac-Man. Si ustedes recuerdan el Pac-Man, pues básicamente se trataba de que el protagonista o el que se comía a los malos o a los otros elementos del juego tenía que volver en algún momento a la base, a alimentarse, a llenarse de energía para no ir en búsqueda de esas frutas o de esos otros personajes que estaban recorriendo la pantalla para poder ganarlos y comerlos. Bueno, de alguna forma nos tocaba hoy una coyuntura histórica que a 200 años de la presencia de Don Bosco en Italia no ha cambiado mucho. Han cambiado las circunstancias, pero si nos damos cuenta, hoy los ancianos enfrentamos situaciones muy parecidas a las que Don Bosco enfrentó. Una juventud pobre, una juventud necesitada, una juventud migrante, una juventud que tiene poco acceso a la educación, que tiene poco acceso a recursos y algo muy doloroso, una juventud que tiene poca credibilidad de las autoridades y de la sociedad en general. Hoy creo que muchos desestimamos a los jóvenes por el tipo de música que escuchan, por el tipo de mensajes que transmiten, por las formas en que se comunican entre ellos, por la forma que se visten, por la forma en que tienen su pelo, etcétera, etcétera. Y desestimamos a uno de los elementos más importantes de toda sociedad como es la juventud. Muy parecido a lo que le tocaba a un Bosco, que tuvo que ver cómo la juventud piamontesa emigraba constantemente a Turín en la búsqueda de un trabajo o de una oportunidad laboral que no tenía en su propia casa. El mismo Don Bosco era un producto de esa situación. Cuando mamá Margarita le pide que por el temor a lo que podía ser Antonio se saliera y fuera a su dejara Ibequi natal, pues se convirtió sin duda en una figura, en un elemento importante que fue clave en la historia de Don Bosco. Él conocía las necesidades de los jóvenes porque él fue un joven migrante, él fue alguien que tuvo que dejar su ciudad para trasladarse a otro punto y tratar de tener esa formación. Retomando el capítulo 28, el volver a la fuente, como nos pide el Santo Padre, nos pide y parte de una pregunta bastante interesante. ¿Cómo se vive ese carisma salesiano? Tanto en lo personal como el contexto. Y aquí vendrá una primera reflexión que me gustaría que todos hicieran. ¿Qué fue ese elemento fundamental? Por ejemplo, si a mí me gusta un tipo o género musical, si me gusta un grupo o artista en particular, o a quienes nos gusta el deporte, si simpatizamos con un equipo en particular, cuando nos preguntan, habrá una situación que es fundamental para ese gusto. Puede ser, por ejemplo, en el caso del deporte, que mis papás o mi papá me enseñó desde pequeño a seguir a ese equipo. Puede ser que yo de pequeño vi algo en ese equipo, algún jugador o algún
una gesta que hizo que me enamorara de él, pero un elemento que es la base de todo amor o de toda afición o gusto por ese equipo o por ese género musical o por el que hablábamos hace un momento. La pregunta sería, ¿cuál fue ese elemento que ayudó a marcar las características de mi identidad salesiana? Posiblemente fue la primera vez que estuve en una obra salesiana, posiblemente fue un salesiano o salesiana que tuvo esa injerencia, posiblemente algún familiar inculcó en mí esa devoción hacia Don Bosco, hacia María Auxiliadora, o hacia el sistema preventivo, o hacia esos ideales salesianos. Puede ser que la experiencia como alumno, como parte de una obra religiosa, parte de un grupo juvenil, parte de una congregación, haya sido fundamental. Conocí a una persona que tuvo esa incidencia en mí y que sin duda me hizo generar hoy una visión de un hombre que hace 200 años ya había marcado el camino, Don Bosco. En lo personal soy un convencido de que seguramente la figura de Don Bosco es demasiado atractiva, que la devoción hacia María Auxiliadora es importante, pero que ninguna de ellas podría complementarse si no hubo un ejemplo vivo, un testimonio que nos atrae. Y aquí a la vez hay un reto. Ser nosotros suficientemente capaces para poder también ser parte de ese reto. Ojalá alguno de nosotros tuviese esa capacidad de despertar en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestras parejas, en nuestros ambientes donde nos desarrollamos, un carisma tal que haga ver nuestras acciones y en nuestro actuar a un Don Bosco hoy día y que sea suficientemente atractivo para que las personas puedan estar y puedan sentirse atraídos a ser parte de esa identidad salesiana. Voy a recordar entonces que esa pregunta de cómo se vive el carisma lo plantea el análisis del capítulo general en 5 vertientes que me parecieron muy atractivas de compartir y de analizar. Por ejemplo, hablan de revivir el don recibir, un poco la línea de lo que venía platicando hace un instante. Monseñor Bian, que goce de la paz de Dios nuestro Señor, decía constantemente en el colegio, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y nos explicaba en su momento, Monseñor, que era una frase muy contundente, un versículo muy contundente, donde más que una amenaza, era la confianza de Dios para con sus hijos, en el sentido que si nos estaban dando una formación como la que muchos tuvimos la bendición de recibir en una casa salesiana, no era para guardarla, era una joya que nosotros teníamos y que era un tesoro que teníamos que compartir en nuestro entorno. El revivir ese don recibido implica adaptar y no replicar necesariamente la formación que hemos recibido. Seguramente ya no podemos seguir en la misma espiritualidad que Don Bosco vivió hace 200 años en un contexto distinto al que hoy estamos viviendo, pero sí lo podemos aplicar en el contexto que hoy nos toca enfrentar. Una sociedad que tiene poca esperanza, en una sociedad que está llena de situaciones de relativismo, de conflictos, de antagonismos, de rechazos, de intolerancias, de nuevas convicciones que cuestionan valores fundamentales en la formación de una sociedad. Hoy se cuestiona la familia, hoy se cuestiona el matrimonio, hoy se cuestiona muchos de los elementos que tradicionalmente nosotros como salesianos y como cristianos hemos conocido y hemos defendido. Y aquí viene entonces ese reavivar en lo recibir. Es difícil que yo tenga la capacidad de atraer a esas personas como hablábamos hace un momento, si no soy capaz de manifestar eso. ¿Qué fue lo que me gustó? ¿Qué fue lo que me identificó? Hoy, por ejemplo, recuerdo que mi padre descanse, mi señor padre, era muy simpatizante, no le gustaba el deporte, pero uno de los pocos equipos que mi papá siempre identificó y le gustó era la selección de Brasil de 1970. Mi papá decía que es para él fue el mejor equipo que había visto jugar en su historia, en su vida. Yo nunca vi ese equipo en vivo y fue hasta mucho tiempo después que lo vi a través de videos y ahora con YouTube y todo este tipo de tecnología empezar a apreciar y ver lo que ese equipo transmitía. No sé si compartiré la misma opinión de mi papá, pero entendí a qué se refería y pude apreciar mucho de lo que él vio en ese equipo para que le gustara y se identificara. Y entonces, aquí viene esa primera cuestionante. Realmente yo estoy consciente, por un lado, de dónde recibí y por otro lado, estoy consciente de que está vivo.
como muchas veces lo hemos escuchado en el Evangelio, nadie enciende una vela para ponerla debajo de la cama. Y puede ser que hoy, por cuestiones de trabajo, de nuestra rutina, de nuestra vida misma, los momentos que cada uno nos toca vivir, posiblemente no estamos disfrutando y no estamos teniendo esa luz. Ese don que hemos recibido se ha quedado un poquito guardado, ya no es tan visible. Probablemente hoy aparece en nosotros, se caracteriza más otro tipo de dones que tenemos. Posiblemente aparece más nuestra faceta profesional, posiblemente aparece más nuestra faceta religiosa desde otra perspectiva, posiblemente aparece más nuestra perspectiva ideológica, nuestra posición en determinados aspectos o situaciones que enfrenta la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿realmente el don está conmigo? El don vendría a ser como una especie de planta. Una planta no crece por sí sola, necesita del cuidado, del regado, de estar revisando que yo le pueda cortar las cosas que le están saliendo, alguna plantita o alguna cuestión. Sí, hemos escuchado hace algunos domingos varios momentos del relato de la cizaña y el trigo, y cómo el sembrador en su momento dice, quieren que crezcan todos porque al inicio se miran iguales, y es hasta que crece que se puede diferenciar el trigo de la cizaña. Y es necesario esperar ese momento para poder retirar la cizaña. ¿Cómo estoy hoy viviendo yo ese don? ¿Realmente está vivo en mí? ¿Realmente está presente? ¿Realmente esa plantita que algún salesiano, salesiana o alguna persona inculcó y puso en mí hoy resplandece? ¿Es atractiva? ¿Es ese grano de mostaza que ha crecido para convertirse en un árbol frondoso donde los demás buscan refugio ante la lluvia, que pueden ser los problemas o las situaciones que enfrentamos? O probablemente tengo que hacer una primera reflexión acerca de que si esa figura no está viva, probablemente no va a ser suficiente cumplir con la misión que más adelante se nos va a pedir. Hay un segundo aspecto interesante cuando él habla de la operación Baldoco y habla precisamente de tener una figura de cómo nuestra predilección siempre debe ser los jóvenes. Este es un carisma al cual los salesianos no podemos renunciar. Probablemente algunos nos sentimos más atraídos hacia otras perspectivas, probablemente algunos de nosotros, dependiendo de la etapa de nuestra madurez, de nuestra situación personal, de nuestra situación pastoral, nos ha tocado vivir con otros frentes. Pastoral de enfermos, pastoral de familias, pastoral de alejados, en fin, otro tipo de situaciones que se nos ha colocado. Y está bien, al final somos seguidores de la iglesia. Don Bosco siempre nos decía que teníamos que estar a la mano de lo que el obispo o el arzobispo nos pidiese y dónde teníamos que cumplir un determinado apostolado. Pero puede ser que hoy tengamos que replantearnos el tema de los jóvenes. Y replantear el tema de los jóvenes representa también entender qué es lo que vive el joven. Se ha creado mucho la perspectiva de que en la medida que uno va creciendo y le da probablemente en conocimiento, empieza a ver al joven de una forma desde arriba y en la cual nos creemos capaces de decirle al joven lo que está haciendo bien o mal. Seguramente cuando nos pasó a nosotros, con nuestros padres o nuestros abuelos, nos decía, hijo, esa forma de vestirte no está bien, esa música que escuchas no es buena, ese hábito que tienes no es el correcto, no molestó. Y la pregunta sería si no estamos nosotros haciendo lo mismo. Señala precisamente la reflexión que hace el Santo Padre y que hace también nuestras autoridades salesianas, el reflexionar o el hacer referencia a un momento particular en la vida de como gracias a la presencia de don Cafaso, don Bosco tiene contacto con los jóvenes en prisión. Y es un momento difícil en la vida de don Bosco, en la vocación de don Bosco, porque llega a sentir la frustración de que nada va a cambiar, que ha encontrado un grupo de jóvenes con el cual poco, si no es que nada, se puede hacer para convertir y para mejorar lo que está haciendo. Y de alguna forma viene una especie de crisis, en la cual don Bosco se cuestiona si mismo si va a ser capaz, o si vale la pena hacer una obra con una juventud que tiene tan poca opción de cambiar por la actitud de ellos y también un poco por la actitud de la sociedad, cómo la sociedad mira a sus jóvenes, cómo los rechazaba. Hoy probablemente la situación esté igual o más delicada. Sabemos que, por ejemplo, para no irnos tan lejos, nuestra inspectoría está inmersa en una de las regiones más conflictivas, con mayores índices de violencia, de integración de pandillas,
de presencia de jóvenes menores de edad o recién alcanzando esa mayoría de edad en las cárceles, como el rango de las personas detenidas, asesinadas o integrantes de las pandillas está en una franja de joven bastante grande, como hay una deserción escolar, como hay poco acceso a la educación. Y seguramente todos nos hemos encontrado el día con un joven en la calle pidiendo dinero, con un niño haciendo malabares mientras paramos el vehículo frente a un semáforo. Y cómo nos hemos encontrado y conocemos de deserciones con niños que no tienen acceso a la educación, que tienen que prescindir de la educación para trabajar. El sector que más ha crecido en migración en los últimos años en Estados Unidos eran precisamente los jóvenes sin acompañamiento de un mayor de edad. Y cuando se preguntaba por qué, estos jóvenes respondían que era debido a una situación personal, ya sea que la familia no tenía empleo o que venían amenazas de una pandilla de que si no se integraban a la pandilla iban a tener esos inconvenientes. Hoy entonces tenemos que volver a eso, a esa operación Barroco, a encontrarnos con nuestro grupo destinatario. Es un elemento fundamental para los salesianos hoy, no perder ese contacto, entender, vivirlo, pero no, insisto, desde una perspectiva desde arriba, donde yo, desde mi realidad, intento ver una realidad que ya no es la misma. Tengo que ser como joven. Ahí Don Bosco siempre nos daba ese ejemplo. ¿Qué escuchan los jóvenes? ¿Qué leen los jóvenes? Hoy en día está muy de moda los influencers, aquellas personas que en redes sociales tienen cierta relevancia con algunos de sus actos y empiezan a preguntar y empiezan a tener influencia en formas de vestir, formas de pensar, formas de actuar, que es válido y que todas las generaciones las hemos tenido. Pero nos damos cuenta que muchos de ellos también luego tienen ciertas incidencias en aspectos como, por ejemplo, el compromiso matrimonial, el compromiso de pareja, la percepción de género, la percepción de identidad de familia, la posición frente al consumo, ¿no?, de drogas, de alcohol o de otro tipo de cuestiones. Y la pregunta fácil es, o el comentario fácil es, eso está mal o no lo hagas. Pero tal vez había que preguntarnos por qué el joven sí está escuchando a estas personas y no está escuchando otras voces. O cómo nosotros como salesianos podemos ser una alternativa, una voz que alternativamente se nos presente a lo que los jóvenes están invadidos. ¿Que es difícil? Seguro que sí. ¿Que las posibilidades de éxito son mínimas? Es probable. Pero que lo tenemos que realizar porque si Don Bosco fue capaz él solo de enfrentar a toda una sociedad que se le ponía en condiciones en contra, hoy seguramente nosotros estamos en, la misma en el mismo tema y en la misma situación, con el mismo reto, enfrentar una sociedad que nos presenta una serie de razones para no hacerlo, pero también la convicción de que lo tenemos que realizar. Y aquí entra algo muy interesante. La Operación Manduco también habla de ese carisma que tiene el salesiano. Otra vez quiero volver al origen que muchos de nosotros tenemos en la formación salesiana. Obviamente, si usted que comparte esta transmisión y esta reflexión se pone a pensar, va a encontrar a un laico, a un religioso o religiosa que tuvo una incidencia y una influencia en su vida. Algunos recordamos porque era el profesor que nos consentía o era el profesor que nos jalaba las orejas en algún momento cuando teníamos o nos pasábamos de la raya en alguna acción en el colegio. Pero más que eso, también fue alguien que nos acompañó en ciertos momentos de la vida y nosotros notamos algo distinto. Tenía algo, tenía un atractivo en su forma de actuar, de pensar, de decir las cosas, una relación entre lo que nos decía y lo que hacía que es fundamental. Y entonces lo que nos habla los salesianos hoy es, tenemos que tener una presencia activa en los ambientes y lugares y en los entornos donde hoy tiene presencia el joven. Ya en esta virtualidad que estamos enfrentando así debido al COVID-19, hemos roto totalmente el tema de las fronteras y de los tiempos. Yo hoy, si tengo Netflix, si no quiero, antes dependía de los horarios de un canal de televisión para ver mi programa favorito. Hoy, pues lo dejo grabando, o si tengo un servicio como Netflix, pues yo decido a qué hora y cuándo lo miro. Es decir, ya las condiciones han cambiado y la forma y el momento del mensaje ha cambiado. Y también nosotros tenemos que entender eso, tenemos que tener esa presencia. Algo así como la famosa varita que estaba en la casa de mamá Margarita. Aquella varita que nunca se usó, pero que nunca se quitó, que siempre estuvo ahí y que de alguna forma ayudó a que Don Bosco siempre tuviese presente esa referencia. La varita no representaba castigo,
En la misión del sistema preventivo, la varita representaba el compromiso que Don Bosco tenía de respetar la formación recibida, la confianza que Mamá Margarita le daba a ella y a sus hermanos de que iban a actuar conforme el proceder que ella les había inculcado. Y por eso la famosa anécdota de la travesura de Don Bosco, cuando no hubo necesidad que Mamá Margarita llegase tan siquiera a preguntar quién había sido el responsable de botar y de derramar el aceite, sino que fue el mismo Don Bosco quien reconoció que había fallado. Que había fallado a una confianza, que había fallado a una formación, y él va a buscar a Mamá Margarita, la sale a recibir y le dice: madre, hoy es cuando tienes que usar la vara de fallar. Hoy es un reto difícil, pero igualmente atractivo, vestirnos de jóvenes. Algunos suspiramos por tiempos pasados, recordamos nuestros bailes, recordamos la música que escuchamos antes. Pues bueno, no se trata de vestirnos como antes, pero sí de estar presente y entender que Salesiano se caracteriza por tener un carisma y un corazón joven. Estar pendiente de qué le gustan los jóvenes, dónde los jóvenes se distraen, qué mensajes reciben los jóvenes, a quién escuchan los jóvenes y por qué lo escuchan. Probablemente a mí me cuesta un poco entender hoy el gusto por cierto género musical, o me cuesta entender ciertas situaciones de lo que estoy viviendo, pero es necesario hacerlo. Ese carisma es importante. Una obra empieza con entender a quién va a hablar y que me llevará a algo interesante: la pluralidad en lenguas. ¿A qué se refiere la pluralidad de lenguas? No solo a tener la capacidad de hablar en 2 o 3 idiomas, una característica fundamental de nuestro tiempo, sino que también implica tener la pluralidad de muchas formas de comunicarnos. Un lenguaje físico, un lenguaje virtual, un lenguaje cibernético, un lenguaje que nos permite estar presente en el lugar donde los jóvenes están. Tenemos que conocer el TikTok, tenemos que conocer el Instagram, y aunque no nos guste tener presencia en el SoundCloud, en el Spotify, y saber que ahí podemos ir marcando la presencia de los día, con los elementos y los aspectos que al joven le interesa, desde la perspectiva del joven. Tener Zoom para poder platicar con ellos, ser parte activa de su sociedad y, por supuesto, de su inmencia. Y cerrando, el quinto punto es tal vez el más hermoso: la capacidad de soñar que tiene el salesiano. Dice el Papa Francisco que esa es una capacidad que la debemos de entender bien. Soñar no simplemente es pensar en algo bonito, en algo que se puede hacer. Soñar es tener un concepto, es darle una forma a un ideal, es crear una misión, es imaginarlo. Y en la Iglesia Católica el sueño tiene un lugar fundamental. Por ejemplo, tenemos a uno de los padres de los sueños, San José, que nunca tuvo una presencia, al menos en el relato bíblico, directa, pero que sí a través de los sueños recibía las indicaciones y los mensajes y era obediente a ellos y seguía esas instrucciones. Sabemos que nuestro querido Don Bosco es precisamente uno de los patronos de los sueños, pero no se quedó con qué significaba el sueño de los milagros. Fue una de esas figuras fundamentales, o fue tal vez uno de los proyectos que trazó el destino de la vocación de Don Bosco, como lo trazó el sueño de la visita a la Patagonia, o como lo diseñó también el sueño de la Basílica en Turín. Son momentos que marcan la vida de San Juan Bosco y que marcan luego el proyecto de vida que él realiza y que es importante. Nos da un panorama y nos da un proyecto. Y aquí quisiera rescatar algo que en algún momento se menciona en la reflexión del capítulo general. Una acción o una costumbre muy linda, la de dar buenas noches. Hoy día, seguramente, a todos los que estamos participando en esta actividad, nos ha cambiado el entorno. Probablemente a los que antes no veíamos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de obra, nos terminamos cansados de verlos tanto. Y puede ser hasta repetitivo, puede ser hasta aburrido. Sin embargo, creo que en un mundo donde hay tanta tragedia, donde hay tanta mala noticia, perdón, algo que no podemos saber es las buenas noches. Las buenas noches entendido como ese momento del día en el cual se hacía una reflexión de lo que se realizaba, se trataba de sacar un beneficio de esa experiencia y encontrar cómo eso nos podía servir para que al siguiente día yo pudiese cambiar mi forma de actuar. Creo que es fundamental e importante para todos nosotros entender que estas buenas noches sea lo que nos tenemos que escuchar. Primero nosotros y nuestros seres queridos, ese entorno con el cual vivimos. Hoy el mundo necesita mucho de unas buenas noches. Una buena noche que transmita seguridad, tranquilidad y un mensaje de esperanza. Ser esa luz que marque un destino y una ilusión para una sociedad que parece navegar
con el temor que tenían los discípulos en el momento en que la barca la llevaba por la tormenta, sin pretender ni mucho menos llegar a ser un Jesús, pero sí necesitamos esa voz que calme, que tranquilice, que calme las aguas de la desesperación, de la tristeza, del miedo, de la ansiedad, y que nos haga reencontrarnos con el Padre. Asimismo, entonces, cierro platicando con los tres elementos fundamentales que hoy deben clarificar y identificar nuestro perfil salesiano: nuestra vocación, nuestra formación y nuestra misión. La vocación la tenemos. Ha sido una opción libre que hemos tomado para que desde nuestro papel como antiguo alumno, salesiano SDB, FNA, Maputo, salesiano cooperador, o cualesquiera de las distintas ramas de la familia salesiana a las cuales pertenecemos, podamos vivir y ejercer ese carisma. Una formación que es constante y que a través de reflexiones y momentos como los que vamos a vivir en estos 3 días, podamos tener y capacitarnos. Hoy seguramente a todos nos ha tocado aprender cómo se utiliza un Zoom, o Google Meet, o cualesquiera de las plataformas que hoy estamos utilizando. De la misma forma, también tenemos que mantener una formación constante que nos ayude a prepararnos, a vivir de mejor forma esa vocación que estamos llamados a cumplir. Si no tenemos la formación adecuada, no podremos cumplir con la expectativa que se nos pide. Y ahí es esa misión. Una misión que está claramente definida por nuestra vocación salesiana. Los jóvenes, en especial los jóvenes más necesitados, desde los ambientes en los cuales nos encontramos y que seguramente cada uno de nosotros tiene. Y finalmente, una reflexión que me pareció resume todo. El carisma salesiano atrae, se nota. Como les hablaba al inicio, parece difícil encontrar a 2 o 3 salesianos sin que ejerzan ciertas características que marcan y que hacen que muchos sean admirados incluso en entornos ajenos a nuestra familia salesiana. Es importante y es fundamental. Pero también invita a imitar este tipo de cuestiones. O sea, es algo tan atractivo como cuando éramos pequeños y nos vestíamos o nos peinábamos como el artista o el deportista que admirábamos, o de repente nos tratábamos de poner la corbata de papá o nos poníamos los zapatos de mamá. ¿Por qué lo hacían? Porque eran figuras que tenían una representación importante, queríamos ser como ellos. Hoy creo que una reflexión final es que nuestro perfil salesiano debería ser tan importante, debería ser tan atractivo, que genera que en el entorno donde estamos, en nuestros destinatarios, ya sea colegio, universidad, trabajo, familia, obra, cualesquiera de los ambientes en los cuales estamos, tiene que haber el deseo de ser como nosotros. Y no por vanagloriarnos, porque al final no se trata de eso, sino que se trata de entender que a través de nuestro actuar, de nuestro proceder y de nuestro testimonio, Don Bosco y Dios nos están permitiendo ser imágenes, ser esa iglesia activa que hoy se necesita, y que esa sociedad que necesita también buenas voces, que necesita buenos ejemplos, y sobre todo esos jóvenes que hoy andan agradeciendo, buscando un destino, un camino, que nos pueda ayudar a entender cuáles son las vocaciones. Hoy los jóvenes se han decantado mucho por los temas ambientales, por el compromiso de formar una sociedad distinta y por otra serie de situaciones que seguramente conocemos. Ánimo, hermanos salesianos. Seguramente Don Bosco nos está pidiendo hoy, queremos esa milla extra. Que hoy sigamos regresando a las bases, encontrando el espíritu de la opción y operación Baldoco y poder ir a difundir. Hoy somos nosotros los responsables de ir a anunciar que Don Bosco está vivo, está presente, y que lo más importante, confía en nosotros como alguien en su momento lo hizo cuando nos tomó, para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Adelante salesianos, y que sigamos tratando de ser el ejemplo de Don Bosco hoy. Un cordial y respetuoso saludo para todos. Gracias por compartir conmigo en esta reflexión. ¡Viva Juan!